María Valtorta, Cuadernos de 1944. Continuación. 20 de mayo de 1944. Dice María: el sábado pasado te hablé de mis alegrías, hoy te hablaré de mis dolores. No te los describiré, ya te los describí todo menos uno, y ese te lo describiré muy pronto. Ahora te haré comprender en su significado más alto dichos dolores. Del mismo modo que ninguna alegría se refirió solo a mí, porque eso habría sido egoísmo, ningún dolor me hirió por mí sola, porque, dado que os llevo a todos en mí, por ser la madre de todos los creyentes, sentí en mí todas las heridas de vuestro espíritu. Y si las alegrías florecieron como rosas únicamente cuando el hecho llegaba a cumplirse, y de las rosas tuvieron el efímero tiempo, porque la mano del hombre y el soplido de Satanás destrozaron ese florecer, anulándolo demasiado pronto y para demasiados seres. Los dolores fueron espinas clavadas en el corazón desde el primer momento y jamás arrancadas. He aquí porque también los que me representan no me muestran con 7 rosas que brotan del corazón, sino con 7 espadas. Y si alguien me muestra ceñida de rosas, me ciñe de modo que la faja florida es por sí misma una verdadera tortura, porque los tallos están llenos de espinas. Soy de verdad la mística rosa, y en mi tallo no hay espinas porque soy la llena de gracia, pero en mi corazón están todas las espinas de las culpas humanas que me privan de mis hijos y ofenden a mi Jesús. El primer dolor no lo tuve únicamente por mi amor como Madre de Dios. Ya conocía mi suerte. Ya lo sabía porque no ignoraba el destino del Redentor. Las profecías ya anunciaban su inmenso sufrimiento. El Espíritu de Dios unido a mí me iluminaba aún más de lo que decían las profecías. Por eso, desde el momento en que había dicho, «He aquí la sierva del Señor», yo había abrazado el dolor junto con el amor. Mas, cuán grande fue el dolor al sentir y al ver, ya que los hombres tomarían el bien, hecho carne, para convertirlo en un mal para sí mismos. Ya en las mofas infligidas a Simeón, vi las innumerables mofas, las sacrílegas negaciones de un número incalculable de hombres. Jesús había venido para traer la paz, pero los hombres, en su nombre o contra su nombre, le iban a declarar la guerra o la iban a hacer entre ellos. Todos los cismas, todas las herejías, todos los ateísmos estaban frente a mí, y como un tapiz de espadas estaban esperándome para lacerarme el corazón. El segundo dolor que te describiré a su tiempo no fue causado únicamente por las penurias de la huida, también estaba impregnado de la amargura de ver que el pobre poder humano, que es tal hasta que Dios lo permite, en lugar de convertirse en escudo de la verdadera potencia y por lo tanto hacerse grande al hacerse siervo de Dios, se volvía asesino y deicida por la concupiscencia de poder. Se volvía asesino de los inocentes, y esto era ya un pecado muy grande, pero ser asesino de Dios era un pecado sin parangones. Y si el Eterno no lo permitió, esto no impidió que, de todos modos, existiera la culpa, porque el deseo de hacer el mal y la tentativa de cumplirlo están apenas 1/10 de grado por debajo de la culpa consumada. Y sin embargo, ¿cuántos de los grandes desde entonces hasta el fin del tiempo imitarían a Herodes y pisotearían a Dios para llegar a ser dioses? Pues bien, yo ya veía a esos chacales que mataban para destruir a Dios y junto con el Hijo estrechaba contra mi corazón a todos los que eran perseguidos por su fe y oía sus santos gemidos mezclados a las blasfemias de los prepotentes y como yo no sabía maldecir, lloraba. El camino de Belén a Egipto fue regado por mi llanto. Tercer dolor. Pues bien, yo buscaba a Jesús, que se había perdido, pero no por mi culpa o la de mi esposo. Mi niño había querido hacerlo para cumplir el primer llamado hacia los corazones y decirles, ha llegado la hora de Dios.
Pero en los millones de seres existentes, ¿cuántos iban a perder a Dios? ¿Se puede perder a Dios por propia culpa o por su voluntad? Se pierde a Dios cuando la gracia muere. Cuando Dios quiere llevarnos a una gracia mayor, se esconde. En cualquiera de los dos casos, quedamos en la desolación. El pecador que está muerto para la gracia no es feliz. Parece que lo es, pero no lo es. Y aunque experimente momentos de exaltación que le impiden comprender su estado, nunca faltan las horas en que una llamada de la vida le hace sentir su condición de separado de Dios. Y entonces llega la desolación, esa tortura que Dios hace gustar a sus predilectos para que sean salvadores como su verbo. Tú sabes qué es. Es el abandono de Dios. Es un horror más grande que la muerte, y es un horror para aquellos en los que se trata únicamente de una prueba. Piensa que será para aquellos en los que es una auténtica realidad. Mi tercer dolor fue causado porque comprendí cuántos deberían beber de ese cáliz para perpetuar la obra redentora. Y aún más amargo dolor me causó ver cuántos seres, innumerables seres, perecían en la desesperación. Oh María, si los hombres supieran buscar siempre a Jesús, la planta de la desesperación dejaría de destilar su ponzoña porque moriría para siempre. Cuarto dolor. Yo era madre y era natural mi dolor al ver a su criatura cargada con la cruz, pero un dolor más grande, un dolor sobrenatural, era ver el odio con que los hombres oprimían a mi hijo. Era una tortura mayor que la del madero. Qué grande era ese odio. Era como un mar sin confines. De esa turba que vociferaba blasfemias y escarnios partirían, como por una filiación espiritual, todos los hostiles al mártir santo. Si hubiera podido quitarle la cruz a mi Jesús y ponérmela sobre mis espaldas de madre, habría sufrido menos que al ver, con los ojos del Espíritu, a todos los futuros crucifixores de su Salvador, esos que intentan anularle para no comparecer ante su trono de juez y no saben que Él será juez solo para ellos, así como para los demás será amigo. Quinta espada. Me la clavó el comprender que esa sangre que se colaba de los miembros lacerados como numerosos regueros de salud siempre recibiría blasfemias. Y sin embargo, esa sangre hablaba, y habla aún. Grita con su voz de amor, llama, pero los hombres no quisieron escucharla entonces y tampoco quieren escucharla hoy. Se agolpaban en torno al Mesías para pedirle que curara sus enfermedades y le suplicaban que les dijera una palabra. Pero cuando advertían que él no usaba ni sus manos, ni polvo ni saliva, sino que daba su vida y su sangre para curar la verdadera, la única, la imborrable enfermedad de la que padecían, es decir, la culpa, entonces huían de él más que si fuera un leproso. Y siguen rehuyéndola. Que esa sangre caiga sobre nosotros. Oh, caerá el último día para preguntarles la razón de su odio, y dado que no quisieron amarla, maldecirá. Y yo que soy madre, ¿no debo sufrir acaso, viendo que tantos hijos míos merecieron ser maldecidos y separados para siempre de la espiritual familia del cielo, en la que yo soy la madre, y mi Jesús el primogénito y el primer hermano? Cuando recibí los despojos exánimes de mi Dios e Hijo y pude contar una a una sus heridas, sentí que mi pecho se destrozaba. Oh, no conocí los dolores de la procreación, pero conocí ese, y no existen dolores de parturienta que puedan comparársele. Todo el dolor de creyente y todo el dolor de madre se fundieron en un dolor único. Y sobre esta base de mi cruz, como el Calvario lo fue de la cruz de mi Señor, se asentó el dolor. En nuestros corazones no vi a Jesús ya muerto, porque Él no muere. Vi vuestros corazones ya muertos para Él. Vi que en muchos corazones se posaría como sobre fríos despojos. Vi que a muchos les ordenaría inútilmente, levántate, porque el hombre no quiere vivir, no quiere levantarse.
porque el sacramento de la vida es rechazado o acogido sacrílegamente, aun cuando los momentos de vuestra existencia están contados. Vi a los innumerables Judas que no saben hacerse dignos con una honesta conversión de recibir al Dios herido, a ese Dios que vuestro arrepentimiento sanaría. Mira, María, todo es preferible a ser los nuevos Iscariotes, y sin embargo, ese es el pecado que se comete con más indiferencia. Y no lo cometen solo los grandes pecadores, sino también muchos que parecen y se consideran fieles a Dios. Él les llama los fariseos de hoy. Puedes distinguirles por sus obras. El contacto con mi Hijo no les ha mejorado, por el contrario, llevan una vida que es la negación de la caridad y por lo tanto de Dios. Son verdaderos muertos, y si no lo son para la gracia en sí, lo son para los frutos de ésta. No tienen vitalidad. Jesús no puede obrar en ellos porque en ellos no hay ninguna repercusión. Ellos son los que preceden únicamente por un puesto a los que tienen solo el nombre de cristianos, a esos que son templos desconsagrados y profanados por la podredumbre de todos los vicios y en los que ya el nombre, el solo nombre de Cristo, está como el cuerpo de mi Jesús en el sepulcro, es decir, sin vida. Si en Getsemaní el martirio espiritual de mi Hijo fue conocer a todos aquellos para quienes el sacrificio iba a ser inútil, para mí el suplicio fue esta visión al besar a Jesús en el último adiós. Y el suplicio no cesa aún, no. Las espadas están siempre clavadas en mi corazón porque el hombre sigue provocando en él sus 7 dolores. Hasta el momento en que el número de los salvados no esté cumplido y no se haya completado la gloria de Dios en sus bienaventurados, sufriré en mi doble dolor de madre, que ve que ofenden a su primogénito, y de madre que ve que demasiados hijos suyos prefieren el exilio eterno a la morada del Padre. Cuando me reces a mí, la dolorosa, piensa en estas palabras mías, y en tus dolores anula todo egoísmo para imitarme. Yo he extendido mis dolores de Madre de Jesús para abarcar a todos los nacidos. Soy la nueva Eva. Usa tus dolores para todos tus hermanos. Llévalos a Dios, a mí.